Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. La mesa de todos la postergamos por un ratito, como lo hemos hecho en estos últimos días, para dar espacio a el 2025 en Pauta Propia. Y aquí vamos revisando las cosas importantes que pasaron durante el año, quienes marcaron agenda, los personajes, los obituarios, el deporte, la política, la economía y, cómo no, algo que ya es parte del menú cotidiano, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, los podcasts. ¿Y quién mejor para hablar de eso que mi querida Bárbara Espejo? ¿Cómo estás, Muy Connie? bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás terminando tu año? Bien, ¿o tenéis tiempo? Oye, implementé eso, me encantó, Es que es lo me máximo, encantó. es lo máximo. Sí, porque y uno no que tiene por qué estar mal, pero uno puede desarrollar uno la idea siempre si puede. tiene tiempo. Claro. Todo siempre puede ser peor. Y en o verdad mejor. revela tanto como esa pregunta automática, Claro. que uno contesta tan automáticamente y no debiéramos. Y no debiéramos, No. sí, no debiéramos. Mi querida Barbarita, hemos hablado de podcast durante, Claro que sí. durante este corto periodo de tiempo que llevamos juntas, que parece el año completo a estas alturas, ¿verdad? Tal cual. Y vale la pena echar una mirada a los más escuchados en Chile, en el mundo, a los distintos temas que están detrás de muchos de los podcasts exitosos. Así que comience usted. Comencemos. Oye, es que busqué yo como para ordenarme qué es un podcast hoy, porque yo tengo como un poquitito esta contradicción. No sé si has escuchado hablar del podcast ahora, que Sí. esto evolucionó y lo que era solamente audio, ahora también es con imagen y todo se va complicando un poco y la industria se mueve un poquito, pero yo soy fiel al podcast. Yo todavía no logro como verlos. Sentarte a mirar un podcast. Claro, No. que ahora se ha convertido Sí. en parte de Sí. la escenografía, dónde se hace, cómo se arma, parte de la producción, incluso parte del financiamiento tiene que ver con lo que se pueda ver. Claro, es la competencia de YouTube. Claro. Básicamente. Y muchos podcasts funcionan también en YouTube, que Así originalmente los publicaban ahí como con un cartel o una cosa fija, y esto fue evolucionando y hoy día son programas de conversación de televisión, básicamente, Sí. como era antiguamente, no sé, los de nuestra época, 70 no, qué patúa. Yo soy 80, 90. Yo soy 70. ¿Viste? Y aquí soy antigua de alma. Oye, bueno, pero los podcasts a mí me gusta mucho eso, y como este revival de la oralidad y también lo prácticos que son, porque uno que no alcanza a leer demasiado o hacer todo lo que quisiera o conversar todo escuchar. lo que quisiera, Ujú. puedes escuchar mientras haces otras cosas. Entonces, quiero solo recordar algunos de los que comentamos durante estas semanas, Connie. Ill Advised, que es el de Bill Nighy, que es ese actor inglés, Es maravilloso. que es una maña con patas, pero una Que la película ternura. está en Netflix ahora. La subieron, La subieron me a acordé de Netflix ti. por si no la habían visto. ¿Living se llama? Sí, Living. Living, sí. Imperdible. Sí, preciosa. Imperdible. Y la repusieron justamente ahora. Y también Fashion Neurosis de la Bella Freud, que yo les contaba que era como la También. tatara nieta o la tatara algo de Sigmund, y que tiene todas estas entrevistas sobre cómo la moda y el diseño de la ropa tiene que ver como al final como un lenguaje social y cómo habla del contexto y de las personas y de cómo se mueven y del poder que tienen también, y entrevista a gente, o sea, lo que todos quisiéramos escuchar. Rosalía, Annie Leibovitz, Ocean Vuong, que es ese poeta vietnamita, David Cronenberg, John Malkovich. Sí, ya, tiene como a la mano todas estas personas que llegan, entran, hablan de su ropa, de sus recuerdos, en esta actitud como de psicoanálisis. De diván, claro. Con ella, que tiene una voz preciosa, también una escenografía que es increíble. O sea, todo muy cuidado, las conversas son siempre buenísimas y ha sacado unos capítulos además como de grandes éxitos, como unos cortes, unos clips de lo mejor de algunas entrevistas que también son súper recomendables para los que quieran ver si entran o no entran. Eso, para introducirse en... Eso, en Fashion Neurosis. Grandes Infelices, que también es otro podcast que hemos comentado acá y que somos es las una dos auditoras, joya. que es una joya. Es una joya. Que estuvo recién en Chile y tú estuviste con él. Estuvo Javier Peña en Chile y justo tiene una nueva temporada, saca como una temporada al año, yo creo. Y en esta nueva temporada quiso hacer una pequeña modificación, que fue relacionar algunos escritores con su ciudad más importante. Ah, mira. Entonces, en el fondo, es un recorrido por la vida del escritor, por la obra del escritor y por puntos de esa ciudad que son relevantes en su historia y en su obra. Está Borges con Buenos Aires, Elsa Morante con Roma, que es un capítulo precioso, Kafka, lógico, con Praga, Dostoyevsky con San Petersburgo, Colette en la Belle Époque de París,
Y hay un especial también de ciudades que mezcla distintos escritores con distintas ciudades. Así que ese experimento también está súper Pero entretenido. bajo la lógica de Los Grandes Infelices Siempre, igual. claro, siempre, de ya, ese sello como biográfico, y Ujú. acá le suma como pie forzado, que es la ciudad que más lo representa en el Ya, fondo. ya. Bonito esfuerzo creativo. hay que Bonito, decirlo, y él no está sí. tan convencido de si va a seguir por ahí o no, porque es doble pega, estudia Sí, el po. autor y estudia la ciudad en el fondo, y Ujú. después cruzar eso, que Neso Peña ese es como su gran expertise, cómo logra cruzar las historias que escriben con el escritor y ahora con las ciudades también. Así que a los que les ha gustado ese podcast van a disfrutar de todas maneras esto de ciudades. Otro que les quería recomendar, que yo creo que no se lo había mencionado, es uno que se llama La Condena, que es bien de principio de 2025, No lo habíamos mencionado. que es Martín Caparrós, para que te hagas una idea. Periodista argentino fundamentalmente dedicado al área internacional, pero un gran politólogo además de su, Sí. de su propia realidad. Exacto, Sí. y gran escritor y gran vozarrón Sí. para contar además una historia personal, que es desde el diagnóstico de ELA, que le hacen a él, cómo él empieza a entrar en este mundo. Lo cuenta desde su experiencia, pero recogiendo otros actores de este paisaje que tiene que ver con la enfermedad, con el miedo, también con el cariño. Entonces es un gran capítulo, separado en capítulos, solo narrado por él. Es bien crudo como está contado, y a mí por eso me gustó mucho, porque no necesita nada más. Creo que tiene un separador entre un capítulo y otro, y es Caparrós hablando, contando con su manera de contar, su experiencia profunda y zamarreante del diagnóstico de él. Mira, no lo he escuchado, lo voy a Sí, escuchar. se escucha como para un viaje, cuando se vayan de vacaciones o qué sé yo, se lo escuchan de un tirón. Es súper impresionante, y creo que es un gran ejemplo también de cómo contar algo así para poder elevar o darle relieve a algunos temas que son tan relevantes. Ujú. Quiero recomendar dos cosas de la casa A ver. que a mí me gustan mucho. Uno es el podcast que tiene la Claudia Álamo, que se llama Conversaciones sin pauta. Son grandes conversaciones. Exactamente, y siento además que representa mucho, que es lo que quiero defender, la actitud que tiene un podcast. Que la Clau, por ejemplo, en las mañanas entrevista también gente que es distinta a la que tiene sus podcasts, pero podrían ser las mismas también. Sí. Y es totalmente distinto el approach en el tono fondo de la al tema conversación. y a la conversa, ¿cierto? Entonces son conversaciones más libres, más horizontales, sobre temas contingentes, sobre temas relevantes, sobre temas profundos también, que en el fondo son conversaciones menos apuradas, Ajá. encuentro yo. Exactamente. más Con reposada. personajes de todo tipo, o sea, desde Chomalí también está para reflexionar sobre la contingencia política que tuvimos tanto este año, o las campañas, Ángel Carcavilla, estuvo Gino Tironi, Pato Fernández, podría seguir eternamente, Sebastián Edwards en otra conversa, la Constanza Michelson, que es psicoanalista en otros temas. Entonces estuvieron incluso algunos de los 31 minutos antes del Tiny Desk. Entonces son conversas que además es muy rico revisitarlas después de que han pasado algunas cosas. Con el tiempo uno va a ellas de nuevo y puede rescatar cosas nuevas. Conversaciones sin pauta en la aplicación que ustedes ocupen, y también en la página web de Pauta pueden llegar por ahí. Y también de esta radio es Hipócrita Lector con el gran Christian Barnken, que es un ejercicio que hace los días viernes, porque tiene un programa de lunes a jueves, que es El Jardín, y los viernes tiene un invitado para hablar de libros, pero son invitados súper variados, desde músicos, políticos, directores de cine, directores de medios, y conversan sobre libros y sobre ese concepto que también ocupa Peña de la tinta invisible, cómo nos vinculamos y cómo hemos ido desarrollando nuestra vida a través de lo que hemos leído. La otra vez escuché el de la Lucía Santa Cruz, por Buenísimo. ejemplo, que estaba buenísimo. Buenísimo. Muy, muy, Sí, muy bueno. yo de los últimos, Cristian Segers, buenísimo. Estuvo Jepe también hace poco, que también muy entretenido. Marco Antonio Laparra, Juan Cristóbal Guarelo, la Carla Gelfman. O sea, busquen ahí y elijan sus favoritos y vayan escuchando, porque además las conversas son, por supuesto, súper variadas. Son Sí, po. personajes muy distintos que han leído cosas muy distintas. Y él tiene además esa capacidad maravillosa de entrar en la profundidad del gusto lector del personaje que tenga al Exacto, frente. Entonces, eso te quería decir. Como el arte de conversar que tiene Cristian le saca brillo realmente en Hipócrita Lector, que también es de aquí. Y el último que les quería recomendar, para los que les gustan los audiolibros, pero no alcanzan igual a escucharse un libro, hay un podcast que se llama Un libro, una hora. Que hay un montón de libros resumidos y contados en una hora.
Ay, Como- a ver, ¿qué tipo de libro? Pucha, tendría que A ver, volver para espérate. atrás. No, yo voy, Pero yo hay voy, espérame. clásicos, ¿cachai? Ya. Y más nuevo, Un libro, 1 hora. un libro 1 hora, que es un ejercicio arriesgado por tu Sí, cara, po. lo puedo decir, que yo pensé lo mismo. Pero hay mucha gente muy lectora que lo ama, o sea, Mira, ya. sí. O sea, es que lo voy a probar. Lo voy a probar. Porque Pruébalo. yo te he contado, como uno se enfrenta tanto a la pantalla y al desgaste de los ojitos, leyendo durante el día 1850 cosas, yo le hago mucho al audiolibro. Sí, po, mucho. que- Llamar para moverse, aprovechar el espacio en el Exacto, auto, etcétera. avanzáis. Entonces, me parece que puede ser una bonita opción, al menos para probarla. Sí. Un libro, 1 hora. un libro 1 hora. Hay hartos clásicos, hay algunos capítulos también que le dedica 1 hora a un escritor. Por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos es uno que le dedica a Roald Dahl, que a mí me fascina. Ya. Y alcanza a revisar algunos pedacitos, también combina pedacitos en que lee los textos del mismo libro y lo va combinando como que le pusiera un 3X, 8X, entonces avanza la historia a él y luego vuelve al Y luego texto. vuelve. Entonces Y medio espérame, contado, medio leído. Y el podcast se llama Un libro, 1 hora. libro, 1 hora. Y está en Spotify. Está en Spotify, Ya, listo. sí. Y ahí Vamos por él. pueden también revisar porque, no sé, hay miles de capítulos y cada uno elige el que le guste. También sirve mucho cuando uno dice, ¿me leeré este libro o no? Escuchar un libro 1 hora y después uno dice, ya, ¿Me engancha o no me me engancha? enganché. ¿Ya? Así Ya. que también recomiendo. Me tinca mucho. Ya. Me tinca mucho. ¿Sigo? Sí, ¿Quieren que siga o quieren pero que pare? lógico, no, yo quiero que sigas, porque a todo esto, estas son recomendaciones y tienen la curatoría tuya, Sí, pero po. además hay números que hablan de cuáles son los podcasts más escuchados en Chile, en el mundo, las recomendaciones que podemos hacer también a partir de podcasts de corte más periodístico Totalmente. o de contenidos políticos. O sea, mire, si hay una infinidad, lo que usted quiera. Lo que usted quiera lo puede encontrar Sí. en el mundo podcast, así como lo puede encontrar en el mundo YouTube y en el mundo libro eventualmente también. Claro. Pero hay una serie de podcasts en Chile que han ido agarrando harto vuelo. Yo tengo la sensación de que todavía, por lo general, en el top 10 de los podcasts en Chile están los podcasts un poquitito más humorísticos, si tú quieres Sí. ponerlo en Tal ese cual. género. ¿Ah? Las expertas en nada, Que son muy que divertidas. son muy divertidas, la Paloma Salas y la Lisa Zulueta, que hacen show en vivos también. También, y bueno, son que secas. los que han logrado instalarse rápidamente han crecido y como que han escalado al siguiente nivel. Exacto. Pero es una industria todavía o un medio que está formándose en Chile, entonces Ujú. hay mucha más oferta que demanda probablemente Claro. y por lo tanto en términos como de financiamiento es todavía algo complejo. Mm. Y yo creo que eso también es bonito porque mantiene un poquitito como esa actitud más punk de una cosa hecha como más a pulso Más a y un pulso, poquitito más claro, arriesgada. Claro. Y yo sé que es uno de tus favoritos, ¿o no? ¿O no ¿Cuál? es uno de tus favoritos el Tomás va a morir? No. ¿No? ¿Para nada? O sea, de hecho ya, voy a confesar todo ahora. Ya. Busqué una lista de qué es lo que más se escucha acá, que no es necesariamente lo que escucha uno. No, uno po, escucha lo que quiere, obviamente. que es la maravilla de los podcasts también. Sí. Y dije ya, número 1 en Chile, Tomás va a morir. Es el número 1, Claro, Mm. y no es primera vez que es el número 1 tampoco, lleva varios años. que es el de Edo Caroe. El dedo Caroe, yo escuchaba y decía, que alguien me explique, porque ya ¿Por qué es el me número 1? río, no soy una persona que no se ría, de hecho me río mucho, también porque me contagia la risa. Son 3 amigos, eran 3 amigos de colegio, que decidieron juntarse con Edo Caroe, que hace stand-upero en el fondo y humorista, y se juntan estos 3 amigos y es como eso, una conversación de 3 amigos, todos muy distintos, porque uno es como geo no sé qué, y hay otro que es periodista o músico y Edo Caroe. Entonces se ríen entre ellos, se ríen de sus amigos, de sus mamás, de su ropa, conversan, siempre terminan riéndose y también llegaron al siguiente nivel que es el como una presentación en vivo, que es Lady Murphy, que también se han presentado teatro lleno. Entonces yo llamé a mi hermano, porque le dije, por favor explícame, porque me queda, o sea, en otra vereda, demasiado lejos, quiero entender, y me dijo, o sea, es básicamente eso. Los amigos conversan, se ríen, el que engancha, es difícil no reírse. Yo creo que los hombres se ríen más. Yo también creo, Totalmente. por eso lo es un llamé. podcast más de hombres, sí. Sí. Es más de hombre, como el expertas en nada, si tú querís, podría ser más de mujeres. Totalmente. Nos reímos de cosas distintas al final. El humor de las mujeres y los hombres inevitablemente tiene Ajá. ciertas diferencias. Tal cual. Pero ya que está número 1 hace tanto tiempo y se ha convertido en un éxito como el que es, yo creo que es bueno igual darse una vuelta.
va a escuchar lo que está funcionando mejor y entender también mejor quiénes somos. Y al final lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos dice demasiado de nosotros. Sí, claro. Entonces obvio. aquí tú decís, ¿qué pasa? ¿Nos queremos reír? ¿Esto es lo que queremos conversar en verdad? ¿Estamos haciendo un esfuerzo grande por hablar de otras cosas o nos quedamos aquí? Que también es sano. Y esa terapia de reírse, pucha que se Es ve lo también. mejor, es lo mejor. Hay mucho buen stand-up disponible ahí también. Sí, po. Hay una mexicana, no sé si tú la conoces, la Sofía Niño de Rivera. ¿No? No, anotar. anótenla. Anótenla porque es de verdad muy graciosa. Yo creo que es como una versión moderna, con algo de la incorrección, pero en los tiempos de hoy, que pudo haber tenido el Coco Legrand en su momento. Ya, Porque hoy que- día, Coco Legrand puesto en la escena hoy día, No, diciendo po. las barbaridades de las que uno se Claro, reía en ese cancelado, momento, funao, cancelado, etcétera. funao, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, la Sofía Niño de Rivera tiene ese talento magistral de la mirada sociológica del humorista Ya, tipo ya, Coco ya. Legrand, que era el gran talento de Coco Sí, Legrand, po. sin duda alguna. Ella también respecto del mexicano y del latino en general. Entonces, buena parte de sus stand-up que están disponibles en YouTube, en Netflix también, en distintas plataformas, en Spotify también, son de cuestiones en vivo y ella interactúa mucho con el público además también. Y agarra paleseo a alguien del público. En una cuestión que puede ser un poquito límite, pero no se pasa nunca de la raya. La anoté. Es muy graciosa, muy informada, muy socióloga, muy psicóloga, muy qué terapeuta también del momento y mezcla realidad política con cuestiones divertidas del día a día, de la cultura mexicana, que además los mexicanos tienen esa forma de hablar que es tan encantadora. Ay, sí, me Y ella fascina. es como muy ícono de eso también. Sofía Niño de Rivera, de verdad es muy buena, muy Buenísimo, buena, la muy anoté, buena. estaba buscando, después la busco y te la soplo. Una argentina también, stand-upera, no lo encuentro, se me Ya, de ahí lo se me olvidó, busca. pero ahí lo De ahí lo buscamos. busca. Hay harto podcast de ficción también, que son entretenidos. Sí. Está el caso 63, está Entretenido. Cordero. Yo confieso que no los he escuchado mucho, pero por ahí nuestra editora, la Mónica Stipicic, mi querida hermana Titi, es muy fanática del mundo podcast y ella se los ha ¿Y le escuchado todos. gusta ficción? Sí, dice que hay muy buenos podcasts Sí, de po, hay ficción. El caso mucho. 63 parece que es súper entretenido y Súper Corderos entretenido, también, por sí. si a alguien le gusta esa categoría de podcast. Yo escuché esos dos, no he escuchado mucho más en realidad. Me cuesta quedarme Sí. en como seguirlo. Me impacta, me entretiene. Los dos primeros capítulos, como el primer viaje, lo escucho. Ah. Pero después me cuesta volver. Por eso me funcionan más estos como más de conversa. Sí, a mí Que también. se renuevan un poco en cada capítulo, porque te sorprende el entrevistado, Ujú, la ujú. conversación que viene. Soy más de ese tipo. Sin embargo, quería recordarles a todos, que me imagino que ya casi todo Chile lo escuchó, pero si no, tienen que escuchar Necesito Poder Respirar, que es como un podcast documental. Ujú. Es una producción impresionante, una gran investigación de Nicolás Alonso sobre la vida de Jorge González antes, durante, después de Después. Los Prisioneros. Ese es buenísimo. Necesito respirar. Necesito Poder Respirar, ese es como bien de principio de este año, como del verano 2025. Así que los que no lo han escuchado, que se pongan al día. Tengo otras cosas más gringas, Connie. Que hay harto contenido periodístico Oye, bueno ahí sí. y en las Europas también. Nada que hacer, también. O sea, de hecho, si quiere, partamos con uno que tiene un símil como gringo y otro europeo, Ujú. o en español, que es The Daily, The que Daily. es del New York Del New York Times, que es el mismo formato de otro que se llama Hoy en el País, que básicamente es un tema contingente Ujú. cada día desarrollado nivel tipo New York Times y El País, Exacto. que hay desde cosas internacionales, cosas más locales, desde ciencia, política, mundo en general. De hecho, a veces cuando Chile está noticioso también uno Sí, puede obvio. escuchar ahí el y si uno está análisis que se hace. suscrito, le aparece la alerta de que se Ah, subió claro. el Sí, el daily en el teléfono, Bueno, digamos. eso... Y es se que- escuchan cortitos, además, porque están Sí, po. pensados en una cuestión corta, bien leída, que uno se la puede escuchar en un trayecto corto. Claro, es que esas son cosas que uno va cachando después de que ha ido escuchando podcast y que se lo ha metido como dentro de su rutina. Uno, estar suscrito es una comodidad, porque te avisa que hay un capítulo nuevo. Y dos, también de parte de la gente que hace los podcasts, que uno no necesariamente, no solamente son una conversa entre amigos, oye, que estamos, que buenas están las piscolas, sigamos conversando con un micrófono, Claro. porque eso puede ser entretenido para ellos y para nadie más.
Y tampoco es un programa de radio llevado a Spotify en el fondo, o a cualquier tipo de plataforma, porque es un tiempo diferente, es un ritmo diferente, que claro, uno puede subir a Spotify programas de radio y compartirlos así y darles más tiraje y funcionan también. Pero el podcast tiene una duración distinta, tiene una cadencia diferente. Un mood. Sí, que hace que uno se quiera quedar y volver. Sí, tal cual. Ya, el Daily del New York Times, que tiene su símil con el del País, ¿verdad? Sí. Ya, y también, bueno, yo creo que son distintos, pero en algo juegan también. Está el Global News Podcast de la BBC, está el The Economist Podcast. Sí, claro. Que son varias versiones distintas, ¿verdad? Está el Check and Balance, está que es como política, economía, geopolítica, para audiencias más informadas, etcétera. Sí. Pero también hay otras bajadas que hace el Economist que son podcasteadas por separado. Y hacen series también y todo. Encuentro que es súper bueno ese ejercicio de que cada uno en los medios que más le gustan haga como esa revisión o explorar cuáles son los formatos audibles que tienen, porque es una buena manera también de tener acceso a ese mismo contenido o a la misma excelencia que uno le gusta en los medios que estábamos comentando recién. Yo no he escuchado nunca pero parece que está súper bien rankeado uno que se llama Pod Save America, que es política progresista en clave pop. Buenísimo. Parece que es entretenido, que es muy power en ciclos electorales y que de repente vale la pena ahí darse una vueltecita. Pod Save America. Ya. No es Me God gusta. Save America, No, es pues. Pod Save America. Voy anotando. Para ya. que lo anotemos también. Y The Rest in Politics, que es uno británico, que también parece que está bien, bien bueno. Aparentemente, tengo entendido que es como el más respetado en Europa hoy día, que tiene cruce ahí ideológico, explica el poder desde adentro. Parece que también es bastante bueno. A mí me falta tiempo para escuchar tanta cosa, Sí. pero uno se los van recomendando y los va almacenando. Los va guardando, y en po. algún minuto se pueden escuchar. Sí, y en algún minuto te acordás y decía, en este podcast te va a haber contenido sobre algo que quieres saber y recurras a él. Sobre podcast británico, hay uno que llegué como eso, explorando, buscando, porque llegué buscando uno, bbc.com, que es una historia narrativa sobre el heroísmo, como el origen del heroísmo, cómo evoluciona el heroísmo, y ya me perdí un poquitito después, como en los laberintos de la BBC, y llegué a una temporada de este History Secrets Heroes, que es de donde viene finalmente el podcast narrativo en que resultó, pero hecho por la Helena Bonham Carter, que yo la amo. Es esta actriz que está muy cerca del mundo de la literatura también. Tuvo un cargo en una biblioteca británica. También lee mucho, hace muchas lecturas para compartirlas, difundirlas en redes de poetas británicas. Y tiene este podcast que se llama History Secrets Heroes, que levanta personajes anónimos que han sido claves en distintos contextos de la historia de la humanidad. No es solo reciente, como podría ser alguien de algún tema más específico de hoy, sino que viene, no tengo idea, desde la Primera Guerra Mundial y antes incluso también estos personajes que cambian o hacen un giro en la historia y nadie sabe que existieron en el fondo, y los rescata además con la narrativa y con la voz de la Helena Bonham Carter. bbc.com también es un espacio para buscar historias, reportajes, documentales al estilo BBC además, porque qué más recomendable puede ser. Claro que sí. Mi querida Barbarita. ¡No! Ya, un minuto más. Espérate, que me quedan dos súper importantes. Dale. Mónica Lewinsky es podcastera y ha sido uno de los podcasts más escuchados este año. Un podcast de conversaciones y entrevistas que se llama Reclaiming, y es ella, dice que le puso ese nombre porque es ella como reclamando la posibilidad de recuperar su vida, básicamente, después del escándalo. Pero hace tanto tiempo el Ya hace escándalo. tanto tiempo, pero yo nadie encuentro se que le lleva olvidó. mucho rato reclamando Reclamando atención. Bueno, pero acá lo hace de una manera distinta que parece que no funcionó. Porque el primer capítulo es ella es su primera invitada. Entonces es como se confiesa de todo lo que le pasó, lo que no le pasó, lo que la gente cree, lo que no cree, lo que realmente ocurrió, en que esté ella hoy día. Y después empieza una serie de entrevistas que son semanales, creo. Y está desde Miley Cyrus, está Malala, Cindy Crawford. ¿Y qué onda entrevista?
muy podcastera, como cuando tienen alguna noticia contingente parte por ahí, pero entra como en el universo de cada una de estas mujeres en general. Tiene algunos hombres, pero mujeres en general que tienen alguna historia que contar. Ya. O quieren como reparar alguna imagen también quizá que en algún momento estuvo dañada. Un poquito del perfil de ella. Sí, sí. Ah, sí. o del- Algo tienen que reclamar. Ya. Ok. Y otro de conversas que es buenísimo y que ese ha sido como número 1 en varios rankings internacionales es uno que se llama Un Buen Rato, de la Amy Poehler, que es esta actriz y comediante de Saturday Night Live, que es súper gringa, pero también tiene muy buenas entrevistas, también muy en esta cercanía que ofrecen los podcasts, también con grandes invitados, Jack Black, Tina Fey, la Maya Hawke, como hace un repaso también ahí como de una generación más nueva, de los grandes personajes gringos y no tan gringos también en una conversa que es tal cual, para pasar un buen rato. Así que también recomendado. Gran mix de podcast recomendado, todo producto de este intenso 2025, mi querida Sí. Bárbara. Nos Muchas vemos. gracias.